Algo está pasando en Estados Unidos y mucha gente todavía no se da cuenta. El precio de la gasolina está subiendo otra vez, rápido, sin aviso, y esta vez no es por la economía, es por guerra. Después de los ataques en Medio Oriente y la tensión con Irak, los mercados del petróleo entraron en pánico. Y cuando el petróleo entra en pánico, Estados Unidos paga el precio. Cada día que pasa, llenar el tanque cuesta más. Pero el problema no es solo la gasolina, es lo que viene después. Porque cuando el combustible sube, sube la comida, sube la renta, sube el transporte, sube todo. Y hay millones de personas en este país que ya estaban al límite. Inmigrantes, trabajadores, familias de clase media, gente que vive cheque a cheque, personas que no pueden pagar más, pero que tampoco pueden dejar de manejar. Hoy en Estados Unidos sin filtro vamos a ver cómo una guerra al otro lado del mundo puede provocar una crisis económica silenciosa dentro de Estados Unidos. Una crisis que ya empezó y que podría empeorar. Si manejas todos los días, seguro ya lo sentiste. Llegas a la gasolinera, ves el número y te quedas mirando la pantalla como si no lo pudieras creer. $4, 4.50, $5. Y sabes que no puedes hacer nada, porque aquí en Estados Unidos, sin carro no hay trabajo, sin gasolina no hay dinero, sin dinero no hay renta, sin renta no hay casa. Y para millones de latinos en este país, la vida ya estaba difícil antes de que la gasolina subiera. Renta alta, comida cara, seguro caro, carros caros, intereses altos. Ahora súmale gasolina más cara y el equilibrio se rompe. Lo que antes alcanzaba ya no alcanza. Lo que antes se podía pagar, ahora duele. Y lo que más preocupa es que esto no está pasando por casualidad. Está pasando por la guerra, por el petróleo, por decisiones que se toman lejos de aquí, pero que se sienten en cada familia que tiene que llenar el tanque para ir a trabajar. Y lo peor, los expertos dicen que esto apenas empieza. Después de los ataques recientes en Medio Oriente, los mercados del petróleo reaccionaron inmediatamente. El estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes del mundo para el petróleo, está bajo tensión. Por ahí pasa casi una quinta parte de todo el petróleo del planeta. Cuando esa zona se vuelve inestable, los precios suben. No importa si la guerra está lejos. No importa si nunca has estado en Irak. Si el petróleo sube, la gasolina en Estados Unidos sube. En las últimas semanas, el precio del barril ha aumentado más de un 30%. Y eso significa que lo que estamos viendo ahora puede ser solo el comienzo. Analistas dicen que si el conflicto continúa, la gasolina podría llegar a niveles que no se veían desde las peores crisis energéticas. $5, $6, tal vez más. Y cuando eso pasa, no afecta a los ricos primero. Afecta a los que viven al día, afecta a los que manejan para trabajar, afecta a los que no pueden fallar, afecta a la clase media y golpea más fuerte a la comunidad inmigrante. En muchos países, si la gasolina sube, usas transporte público. En Estados Unidos, eso no siempre es posible. Aquí todo está lejos. El trabajo está lejos. La escuela está lejos. El supermercado está lejos. El hospital está lejos. Y la mayoría de los trabajadores inmigrantes no viven donde quieren. Viven donde pueden pagar. Eso significa manejar más, gastar más gasolina, pagar más. Un trabajador que antes gastaba $200 al mes en combustible, ahora gasta 300, 400 o más. Eso no parece mucho para algunos, pero para alguien que vive cheque a cheque, es la diferencia entre estar bien o empezar a caer en deudas. Y cuando el dinero no alcanza, empieza el estrés. Problemas en la casa, preocupación constante, ansiedad, miedo. Porque la pregunta aparece todos los días. ¿Y si sigue subiendo? En ciudades como Houston, Dallas, Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Miami, miles de trabajadores latinos manejan todos los días largas distancias. Construcción, limpieza, restaurantes, Uber, delivery, jardinería, fábricas, trabajo doméstico. Muchos trabajan más de 8 horas. Muchos tienen 2 empleos. Muchos no pueden faltar ni un día. Cuando la gasolina sube, no hay opción. Tienes que pagar.
Y cada dólar extra en gasolina es un dólar menos en la casa. Menos comida, menos ahorro, menos tranquilidad. Y mientras todo sube, el salario se queda igual. Eso es lo que está rompiendo a la clase media en Estados Unidos. No es solo la gasolina, es todo al mismo tiempo. Y cuando todo sube al mismo tiempo, la gente se empieza a cansar, se empieza a preocupar, se empieza a preguntar si vale la pena seguir aquí. Los expertos dicen que cuando el precio del petróleo sube demasiado, la economía empieza a sentirlo en todas partes. No solo en la gasolinera, también en el supermercado, en la renta, en los seguros, en el transporte, en la comida. Todo se vuelve más caro, y cuando todo se vuelve más caro al mismo tiempo, la clase media empieza a perder el equilibrio. Muchas familias ya están usando tarjetas de crédito para pagar cosas básicas: gasolina, comida, renta, servicios. Según datos recientes, la deuda de tarjetas en Estados Unidos está en uno de los niveles más altos de la historia. Y eso significa que millones de personas no están viviendo con dinero, están viviendo con deuda. Y cuando llega otra subida en gasolina, la presión aumenta. No se nota en un día, no se nota en una semana, pero poco a poco, la estabilidad se empieza a romper. El problema no es lo que está pasando ahora, el problema es lo que puede pasar después. Si el conflicto en Medio Oriente se intensifica, los mercados del petróleo pueden reaccionar con miedo. Y cuando los mercados tienen miedo, los precios suben rápido, muy rápido. Algunos analistas dicen que si la tensión sigue, la gasolina podría llegar a niveles que no se veían desde las peores crisis energéticas. Eso significaría más inflación, más deudas, más estrés, más familias al límite. Y cuando la gente llega al límite, empiezan a pasar cosas que antes parecían imposibles. Personas mudándose porque no pueden pagar, familias regresando a su país, trabajadores tomando más horas, gente viviendo con miedo al próximo recibo. El sueño americano no desaparece de golpe, se va rompiendo poco a poco. Y muchas veces empieza con algo tan simple como el precio de la gasolina. Lo más preocupante de todo es que esta crisis no hace ruido. No hay alarmas, no hay anuncios en la televisión diciendo que algo está mal. Pero se siente. Se siente cuando llenas el tanque. Se siente cuando pagas la renta. Se siente cuando vas al supermercado. Se siente cuando el dinero ya no alcanza. Millones de personas en Estados Unidos están viviendo con más presión que nunca. Trabajando más, ganando lo mismo, pagando más por todo. Y ahora, la gasolina también sube. Y cuando el combustible sube, es como si toda la economía se hiciera más pesada, más difícil, más cara, más incierta. Lo más increíble de todo es que esta crisis empezó muy lejos de aquí. Empezó con guerra, con petróleo, con decisiones políticas, pero termina aquí, en la gasolinera, en la casa, en la mesa de la cocina, en la cuenta del banco. Mientras los gobiernos hablan de estrategia, millones de familias están contando dólares. Mientras los mercados hablan de petróleo, la gente está pensando si el dinero va a alcanzar. Y la pregunta ya no es si la gasolina va a subir. La pregunta es, ¿cuánto más puede aguantar la gente? Porque cuando el costo de vivir sube más rápido que el salario, el sueño americano deja de ser un sueño y se convierte en sobrevivir. Esto fue Estados Unidos sin filtro. Si quieres que siga mostrando la realidad que muchos no quieren decir, suscríbete al canal, porque lo que está pasando ahora podría ser solo el principio.